Evodia y Síntique. En Filipenses capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo refiere a un conflicto, del cual ciertamente no ofrece muchos detalles, pero queda claro que hay un problema. Este pasaje dice lo siguiente: ruego a Evodia y ruego a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. En otras traducciones de este mismo versículo dicen lo siguiente: que sean de un mismo sentir en el Señor. Otras dicen que vivan en armonía en el Señor. Otra traducción de este mismo pasaje dice que arreglen su desacuerdo. El conflicto que Pablo menciona en Filipenses 4:2 entre Evodia y Síntique seguramente no fue un problema menor. Fue tan relevante que Dios permitió que quedara evidenciado en la Biblia. Puedes darte cuenta de que en medio de la enseñanza doctrinal del apóstol Pablo, él se dio el espacio para mencionar un desacuerdo entre dos mujeres. ¿Te das cuenta? Lo importante que debió ser este problema para que Pablo lo mencionara en una de sus cartas, que después de casi 2000 años se sigue leyendo este pasaje. Generación tras generación han notado de este conflicto que hubo entre estas dos mujeres. Desde luego que el problema que hubo entre Evodia y Síntique, el que menciona Pablo en su carta, no es el único que seguramente ocurrió entre los cristianos de esa época, no solo de esa época, sino de todos los tiempos. Pero hablando del autor de esta carta, Filipenses, que es Pablo, seguramente ese no fue el único problema que ocurrió. De hecho, el propio apóstol Pablo tuvo un fuerte desacuerdo con Bernabé, al grado que se separaron el uno del otro en un viaje misionero. Esto lo puedes leer en Hechos capítulo 15, versículos 36 y 40. Así es que los problemas son comunes entre los cristianos. Sin embargo, resulta muy notorio que Pablo haya mencionado este altercado en una de sus cartas entre dos mujeres. Podemos suponer que debió resultar muy vergonzoso para Evodia y Síntique que fueran evidenciadas cuando se le dio lectura a la carta de Pablo en la iglesia de Filipos. ¿Te imaginas eso? Leer una carta ante toda la congregación donde se dice que Evodia y Síntique arreglen sus diferencias. Si Dios permitió que ese conflicto quedara incluido en la Biblia, aunque no tenemos detalles de qué se trataba, pero si Dios permitió que quedara incluido en la Biblia, es para que lo tomemos como enseñanza. Y es que un conflicto entre creyentes no solucionado puede traer división a la iglesia local, y eso es muy grave. Evodia y Síntique, por lo que leemos en esta carta a los Filipenses, capítulo 4, eran dos mujeres que habían combatido en el Evangelio junto a Pablo. Y qué destacable es que el apóstol Pablo menciona el verbo combatir. Eso nos da a entender que ellas habían sufrido, que habían trabajado arduamente en la obra de Dios en Filipos, que habían batallado junto a Pablo. Pablo también da testimonio de ellas, diciendo que eran verdaderas creyentes. Lo dice en Filipenses 4:3, dice que sus nombres están en el libro de la vida. Es decir, podemos asumir que eran verdaderas cristianas. Por eso resulta muy triste que dos mujeres que podemos considerar maduras, activas en la obra del Señor, se encuentren enemistadas entre sí. Esto
le puede pasar a cualquier creyente, no solamente a dos mujeres, a hombres, mujeres indistintamente. Puede haber conflictos entre creyentes, aún entre los que están más comprometidos con el Señor, aún los que sirven en la iglesia. La mayoría de los conflictos entre cristianos se debe más a problemas de personalidad, de carácter, de forma de ser y de la manera como cada uno piensa que se deben hacer las cosas. Eso usualmente resulta en conflictos entre los creyentes. Y es que a muchos les cuesta aceptar que otros pueden tener mejores ideas que las propias cuando se trata de las cosas del Señor. Y surge la crítica, y surge el desacuerdo, y uno no quiere ceder, el otro tampoco, y eso es una fuente potencial de problemas. El ruego de Pablo a estas mujeres para resolver sus diferencias es lo que él dice: que se pongan de acuerdo en el Señor. Es decir, basado en la palabra de Dios, basado en el consejo de Dios, que se pongan de acuerdo. De hecho, ya Pablo había mencionado en esta misma carta anteriormente esto mismo. En Filipenses 2:2 dice Pablo, no refiriéndose a este conflicto, pero sí en general a la iglesia, dice en Filipenses 2:2 que piensen de la misma manera, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando en una misma cosa. Eso es lo que Pablo sugiere, no solamente a los filipenses, sino a todos los lectores de estas cartas. Este conflicto entre Evodia y Síntique y la sugerencia de Pablo a ponerse de acuerdo, a pensar lo mismo, a tener un mismo sentir, es la introducción para que Pablo mencione en lo que debemos pensar y llegar a ese común acuerdo. Filipenses 4:8 lo menciona, dice que pensemos o meditemos y practiquemos lo que es verdadero, honesto, justo, lo puro, amable, lo honorable, virtuoso y digno de elogio. Si pensamos en eso, vamos a pensar en lo mismo. Asimismo, para resolver este tipo de situaciones, este tipo de diferencias, podemos aplicar lo que dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 11. Esta carta dice lo siguiente: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan. Pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, te rogamos que nos ayudes a resolver los conflictos en los que nos encontramos o encontraremos con otras personas, especialmente con los hermanos de la fe. Que todo problema se pueda resolver oportunamente conforme a tu consejo, Señor, para que esto no traiga división a la iglesia. Asimismo, ayúdanos también para ser mediadores en aquellos que no consiguen conciliar sus diferencias, Padre, para que tu cuerpo se mantenga unido. Te lo pedimos, amado Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.